La forma en que está configurado nuestro sistema capitalista ha producido estos multimillonarios excepcionales que tienen una cantidad de poder tremenda. Es decir, si miras lo que llamamos las 7 magníficas en la bolsa, Amazon, Nvidia, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, tus 7 mayores empresas, representan alrededor del 40% del mercado bursátil. Así que si lo piensas, todo el mercado bursátil estadounidense está compuesto en un 40% por estas 7 acciones. Y si observas a estos directores ejecutivos, cada uno de ellos tiene cientos de miles de millones de dólares en patrimonio neto. Y curiosamente, la mayoría de ellos estuvo en el escenario con el presidente Trump durante la investidura. Por desgracia, especialmente en Estados Unidos, en nuestro sistema político, es un sistema de paga para jugar. Hay que tener una cantidad enorme de dinero para tener éxito en la política estadounidense. ¿Veo que esto se esté abordando? No. Pues attempts solo burcha sirve mayo. No, unfortunately, I see the gap only getting bigger. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Cyrus Jansen, consultor internacional de negocios, emprendedor y también analista de YouTube, con un canal muy grande que se acerca al 1.000.000 de suscriptores. Con más de 10 años de experiencia haciendo negocios en China, Cyrus publica a menudo análisis breves, así como entrevistas más largas, centrándose frecuentemente en China y en los desarrollos de los BRICS. Esto es lo que quiero discutir con él hoy, para conocer su opinión sobre hacia dónde se dirige la geopolítica mundial. Así que Cyrus, bienvenido. Muchas gracias, Pascal. He sido un gran seguidor del canal y es un honor estar aquí. Gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Quiero decir, usted tiene una posición especial porque ha pasado mucho tiempo en China y ha experimentado el país de primera mano durante los últimos 15 años, más o menos. Creo que vi que fue allí por primera vez en 2007, ¿correcto? Adoptó un punto de vista contrario desde el principio, también respecto a lo que ocurría en Hong Kong durante las protestas de 2019. Quizá podría contarnos un poco más sobre su trayectoria. ¿Cómo es que hoy ve a China de una manera más positiva de lo que suele retratarse en Occidente? Sí, ningún problema. Como has dicho, fui por primera vez a China en 2007 y empecé mi carrera allí. Esto fue justo después de la universidad. Me gradué y 2 semanas después compré un billete de solo ida a Shanghái. Allí es donde comencé mi carrera. Sabes, 2007 fue un momento muy decisivo para China. Fue realmente cuando China empezaba a abrirse y a convertirse en la superpotencia que vemos hoy en día. En 2007, el PIB creció un 14,4%, así que la economía estaba en pleno auge. Por supuesto, Pekín acogió los Juegos Olímpicos en 2008 y en Shanghái tuvimos la Exposición Universal de 2010. Así que fue un periodo realmente dorado en el que se podía ver cómo la economía china crecía muy rápido. Y por supuesto, esto fue durante la recesión económica en Occidente, ¿verdad? Sabes, la gran crisis financiera de 2008 comenzó con la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Y entonces empezaste a ver un cambio muy grande, donde muchas empresas empezaron a venir a China. Por ejemplo, yo trabajaba con la Cámara de Comercio Americana. Teníamos cientos y cientos de empresas estadounidenses viniendo a China, cerrando grandes acuerdos comerciales. Quiero decir, en ese momento, era una época increíble para estar en China, especialmente como estadounidense, porque realmente era una oportunidad de oro para hacer negocios, ganar mucho dinero y fomentar esa gran relación entre Estados Unidos y China trabajando juntos. Por supuesto, creo que lo más triste de todo esto es que con el paso del tiempo, China empezó a crecer cada vez más y comenzó a notarse un cambio en la relación entre Estados Unidos y China. Desafortunadamente, creo que Estados Unidos se sintió un poco demasiado intimidado por el auge de China.
Si retrocedes a los primeros años, con George Bush y luego también con Barack Obama, el mensaje era muy claro. No tememos a una China en ascenso. Porque si vuestra economía va bien, podéis matar más productos más. Podemos ganar dinero en días por dos. No hay problema. Wacht growth en el mao es China. And then that attitude shifted to, well, we don't want you to grow too much because Bueno, no queremos que crezcas demasiado porque, ya sabes, ahora estás creciendo un poco demasiado rápido. Y queremos asegurarnos de que estés, ya sabes, en un segundo lugar distante respecto a Estados Unidos, que siempre debería ser el hegemón mundial, y nosotros siempre deberíamos ser los número uno. Así que existe mucho esta mentalidad proteccionista estadounidense, este excepcionalismo americano de que deberíamos ser los mejores, y que lo somos. Y esto realmente empezó a cambiar las cosas. Y por supuesto, China ha evolucionado mucho. Así que quiero ver tú, ¿cómo ha cambiado China? So, I mean, we've seen, how China has changed, and I think, unfortunately, our media in the West. Y creo que, lamentablemente, nuestros medios de comunicación en Occidente han retratado a China de una manera que a menudo es muy diferente de lo que la gente realmente experimenta. Y por supuesto, la COVID en 2020 fue un momento muy difícil para todo el mundo. Diría que ese fue realmente el punto álgido, cuando mucha gente empezó a mirar a China y decir, es culpa de China que tengamos la COVID. Y luego, por supuesto, China cerró sus fronteras durante casi 4 años. Así que fue un momento muy difícil para que los occidentales empezaran a comprender China. Y tampoco fue un buen momento para China, porque si miras la historia de China, cuando China estuvo aislada del mundo, fue cuando realmente era más pobre. Creo que una economía saludable necesita tener comercio, necesita tener comunicación, necesita tener visitantes internacionales. Así que ahora avanzamos rápidamente hasta 2025 y creo que estamos viendo un resurgimiento de esto. El turismo internacional está creciendo muy rápido hacia China. Muchos occidentales están descubriendo ahora China a través de las redes sociales, entendiendo cómo es realmente la vida en China. Y por eso siempre quiero decir que nunca quiero que nadie se deje influenciar por los medios de comunicación. Siempre quiero que si nunca has estado en Europa, o en Sudamérica, o en Asia, o en China, donde sea, vayas y lo experimentes por ti mismo. Creo que ese es siempre mi mensaje. Y siempre hay mucho más de lo que los medios te van a contar. Oh, yes. And funnily enough, there are always. Oh, sí. Y curiosamente, siempre hay ciertos temas que los medios, o al menos los medios convencionales, intentan promover. Y el actual es que China es esa especie de amenaza al otro lado del Pacífico. Pero ya sabes, la idea de que China es un problema no empezó ayer, ¿verdad? Quiero decir, Obama declaró en 2016 el gran giro hacia Asia. Y recuerdo, ya sabes, esta narrativa de la amenaza china. Eso tiene también 15, 20 años al menos. Sí, sí. Y si observamos el discurso actual, lo que encontramos es que incluso personas a las que admiro mucho, como John Mearsheimer y otros, dicen, mira, permitir que China entrara en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y dejar que se convirtiera en un país rico, probablemente fue una mala decisión por parte de Estados Unidos. Y siempre me pregunto, ¿por qué la gente enmarca el auge de China como una función de la política exterior estadounidense? Cuéntame un poco sobre tu experiencia. El hecho de que China sea buena en los negocios y hoy sea tan fundamental para la economía mundial, ¿de dónde viene eso según tu análisis? Bueno, creo que lo realmente interesante, Pascal, es que si retrocedes hasta el presidente Mao, es decir, Mao Zedong, Mao Zedong era en realidad muy insistente en construir una mejor relación con Estados Unidos. Así que si miramos 50 o 60 años atrás en China, y de nuevo, en ese momento, China era uno de los 10 países más pobres del mundo. Así que este es un periodo realmente asombroso cuando miramos atrás a esa época. Pero incluso Mao Zedong era muy insistente en abrir China y en realidad construir algún tipo de relación. Y él dijo que si podemos trabajar con Estados Unidos, necesitamos que Estados Unidos venga aquí.
Necesitamos que inviertan y creemos que hay mucho potencial en China, pero será necesario abrirse. Desafortunadamente para el presidente Mao, el gobierno de Estados Unidos nunca quiso hablar con él porque era comunista. Simplemente dijeron, no hay manera de que podamos tener ningún diálogo contigo porque eres el enemigo. Y hay que recordar, si retrocedes en la historia, que Chiang Kai-shek, quien se fue a Taiwán, fue financiado enormemente por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno estadounidense invirtió cientos de millones de dólares apoyando a Chiang Kai-shek. Y en realidad hubo una gran pérdida de prestigio para el gobierno de Estados Unidos, porque en ese momento realmente pensaban que Chiang Kai-shek tenía más poder en la China continental. Así que dijeron, si realmente podemos respaldar a Chiang Kai-shek, si podemos darle cientos de millones, él podrá liderar una revolución y establecer China como una democracia. Entonces, Estados Unidos podrá ejercer su poder y control sobre esa región. Pero, por supuesto, Chiang Kai-shek no era más que mercenario en muchos aspectos. Quiero decir, todo Thorman o dinero. Just a mercenary in many ways. I mean, he was just all about the money. There was a nickname that they called him, Chiang Cash. Había un apodo que le pusieron, ya sabes, Chang, cámbiame el cheque, en vez de Chiang Kai-shek, porque realmente se lucró mucho del gobierno estadounidense. Pero lamentablemente no tenía poder allí. Y así, muy tontamente, Estados Unidos no respetó al presidente Mao. No se dieron cuenta de que realmente contaba con el apoyo del pueblo, y luego, por supuesto, pudo establecer la China que conocemos ahora, en 1949, fundando la República Popular China. Pero que como es de sentar esa base, porque de nuevo, siempre ha sido China la que ha querido abrirse. Por supuesto, luego vimos que con Deng Xiaoping en los años 80, quien realmente dijo, miren, ahora vamos a abrir realmente China y vamos a adoptar estas medidas capitalistas. Deng Xiaoping vino a Estados Unidos, se puso el sombrero de vaquero, empezó a recorrer diferentes instalaciones. Y esto fue de nuevo en los años 80. China aún no era en absoluto una nación rica y tenía esta oportunidad de crecer. Creo que realmente es una combinación de ambas cosas. Sí pienso que Estados Unidos fue muy beneficioso para China en su ascenso, porque se trata de hacer negocios. Pero lo que siempre debemos recordar es que son los directores ejecutivos estadounidenses y las empresas estadounidenses quienes van a China, construyen fábricas, crean empresas y trabajan con el pueblo chino. Así que ya sabes, siempre me parece una conversación muy interesante cuando escucho a estadounidenses hoy en día decir cosas como, no necesitamos a China, no necesitamos fabricar nada en China, deberíamos tener cero comercio con China. Y yo pienso, oye, ¿has prestado atención a los últimos 40 años? Son nuestras empresas estadounidenses las que van a China, ¿verdad? Son nuestras empresas las que quieren expandirse allí. Y diría, por ejemplo, tomemos Apple, una de las empresas más exitosas de la historia. Ha sido una compañía increíble si has invertido en Apple en los últimos 5 años, 10 años, 20 años o el periodo de tiempo que sea. Pero yo argumentaría que Apple es mucho más una acción china. Sabes, Apple hoy no estaría ni de lejos donde está sin China. Lo mismo podría decirse de Starbucks, que durante muchos años experimentó un enorme crecimiento y generó ingresos impulsados por China. Y realmente puedes analizar muchas empresas así cuando empiezas a observar estas compañías estadounidenses y cuánto de sus ingresos proviene de China, o cuántos de sus productos se fabrican y producen realmente en China. Sabes, esto también ha supuesto un gran beneficio para Estados Unidos. Por eso siempre me parece un argumento interesante. Y creo que, ya sabes, hemos visto una situación en la que todos ganan con la entrada de China en la OMC. Creo que hemos visto una situación en la que todos ganan con las empresas estadounidenses construyendo fábricas en China y haciendo negocios allí. En mi opinión, ha sido beneficioso para ambas partes.
I feel like that too, because at the end of the day we are talking, as you say. Yo también lo siento así, porque al final del día, como dices, estamos hablando de comercio, que siempre implica reciprocidad por ambas partes, ¿verdad? Los comerciantes no comercian si no creen que también van a obtener algo a cambio. Correcto. La cuestión es un poco como cuando siempre ha habido acusaciones contra China, ¿verdad? Primero que roban derechos de propiedad intelectual, luego que pagan poco a sus trabajadores, y por lo tanto no hay igualdad de condiciones. Todo esto mientras, por supuesto, Estados Unidos seguía siendo, y en cierta medida sigue siendo, la mayor economía del mundo. Y esta narrativa de que Estados Unidos sufre por el comercio injusto, que ahora, por supuesto, recibimos amplificada por Donald Trump, aunque Estados Unidos sigue siendo nominalmente la mayor economía del mundo, no per cápita, no en términos de PPA, pero sí nominalmente. ¿Cómo es posible que esta narrativa de que Estados Unidos sufre porque otros comercian de manera injusta sea tan popular dentro de Estados Unidos? Trading unfairly is so popular inside the US. I think, unfortunately, right now. Bueno, creo que, lamentablemente ahora mismo, voy a hablar específicamente de los últimos 5 años, más o menos. Supongo que podríamos remontarnos a 2016, cuando Donald Trump se convirtió en presidente por primera vez. Esto realmente marcó un cambio muy decisivo en Estados Unidos. Y la razón de esto, Pascal, es que en Estados Unidos, creo que Donald Trump realmente introdujo un elemento completamente nuevo en la política interna. Donald Trump es el primer presidente elegido que no tiene experiencia política. Todos sabemos esto sobre Donald Trump. Sabemos que habla improvisando, no tiene filtro. Habla como una persona común, ya sabes, simplemente un hombre muy apasionado. Es muy apasionado por Estados Unidos, pero no tiene filtro. Y creo que con Donald Trump, ya sabes, hay tantas cosas que dice que no resisten una verificación de hechos. No tienen sentido, pero en realidad es simplemente lo que siente en ese momento. Pero la razón por la que ha sido tan popular en Estados Unidos es porque simplifica las cosas. Sencillamente, la gran mayoría de los estadounidenses no entiende de política, no entienden de economía. La mayoría de los estadounidenses vive de cheque en cheque. Así que cuando tienes a alguien que te habla de una manera tan simple, como hagamos que América vuelva a ser grande, vamos a reducir tus impuestos, vamos a crear más empleos estadounidenses, cuando solo tienes este tipo de frases pegadizas, eso realmente conecta con una gran parte de la población. Y por eso se ha vuelto tan popular. Ahora bien, ¿es capaz de hacer eso? ¿Es capaz realmente de hacer que América vuelva a ser grande? Tengo mis dudas. Quiero decir, ya hemos visto esto, especialmente en 2025. La reputación de Estados Unidos en el escenario global ha disminuido significativamente este año. Los aranceles, como puedes imaginar, siendo alguien que hace negocios entre Estados Unidos y China, y lo ha hecho durante los últimos 18 años, estoy muy en contra de los aranceles. No creo que sean beneficiosos para Estados Unidos, no creo que sean beneficiosos para el mundo. Desde luego, no es beneficioso imponer aranceles a todos los países de la manera en que lo hizo el 2 de abril. Y de nuevo, aquí estamos en agosto de 2025, y vamos por la segunda ronda de este Día de la Liberación, donde, una vez más, vamos a penalizar a muchos de nuestros aliados más cercanos con aranceles y barreras comerciales. Así que, creo que lo que resulta muy revelador aquí es J.D. Vance. J.D. Vance pronunció un discurso a principios de este año en el que dijo que la globalización ha sido un fracaso. Y aquí está la razón. En nuestro mundo ideal, queríamos que estos países más pequeños y subdesarrollados, básicamente queríamos mantenerlos pobres. Podíamos trasladar algunas fábricas allí, permitirles construir fábricas y, en esencia, ascender lentamente. Pero tenía que haber una brecha. Estados Unidos debía estar en la cima. Estos países en desarrollo debían estar por debajo de nosotros. Es una arrogancia estadounidense muy típica. Es el excepcionalismo estadounidense. Así que me pareció una declaración bastante profunda por parte de J.D. Vance, porque esencialmente su mensaje era: tenéis que seguir siendo pobres, solo necesitáis fabricar nuestras cosas.
You just need to manufacture our stuff. And by Lo mais sneak. Louis, he did it. I'm paraphrasing. I'm not direct. Lo hizo. Estoy parafraseando, no citando directamente, pero en esencia su mensaje era que la globalización ha sido un fracaso, porque estos otros países, como él dijo, no solo fabricaban, empezaron a inventar su propia tecnología. Y eso es exactamente lo que hemos visto con China. Creo que ese era su punto principal. Estaba contento de que China fuera el fabricante, pero de repente China empieza a innovar y ahora son ellos quienes controlan el juego. Si miras atrás, la industria es post-Stayslat, ser mejor fundacional for power. Panel industry would be a fantastic industry to examine. If you go back as recent as 2008. Si retrocedes tan solo hasta 2008, en Michigan, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, tenían fábricas impresionantes allí y controlaban aproximadamente el 50% de la producción solar mundial en ese momento. Quiero decir, era realmente fenomenal, esa cantidad. Japón tenía quizá alrededor del 2%. Creo que Alemania tenía quizá alrededor del 3%, pero principalmente era Estados Unidos y China no aparecía por ningún lado. Pero lo que ocurrió es que obviamente China empezó a fabricar y desarrollar la tecnología. Hemos visto un cambio tremendo. Creo que Japón ahora ha cerrado completamente su industria y ya no fabrica nada. Alemania estaría por debajo del 1%. Estados Unidos también, muy poco. Pero obviamente China está ahora al 98%. Así que no solo han conseguido fabricar mejor, sino que también han logrado avanzar mucho más, mejorar la calidad y llegar a un punto en el que ahora China es el líder en ese ámbito. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo China ha sido capaz de convertirse en fabricante y luego pasar a ser innovador y empezar a innovar. Money step tough in Mansory's Industries. Lo hemos visto, por ejemplo, con vehículos eléctricos. Además, el futuro de vehículos eléctricos en China. We know the future of EVs is in China. They dominate that industry, the electrical battery. Ellos dominan esa industria, las baterías eléctricas, la energía renovable, ya sea eólica o de turbinas, e incluso, por ejemplo, los microchips. China no está tan avanzada. Obviamente, Taiwán y Estados Unidos están por delante en semiconductores, que es un proceso muy técnico, ¿verdad? No hay ningún país en el mundo que pueda fabricar completamente sus propios semiconductores. Se necesita un esfuerzo colaborativo. Estoy seguro de que tú y nuestros invitados lo saben, como ASML, la empresa holandesa, son la única empresa en el mundo que produce esa máquina de litografía de alta gama. Así que, estés en Taiwán, Japón, Corea o Estados Unidos, necesitas tener esa máquina de los Países Bajos. Pensaba que Japón también tenía uno. ¿No produce Japón también máquinas de litografía? No sé si está al mismo nivel. Creo que ASML es la número 1, esa máquina en particular. Pero sé que no hay ningún país que pueda hacerlo por sí solo. Normalmente es un esfuerzo colaborativo en algún nivel. Así que creo que lo que estás viendo es, bueno, estás mirando a China, y China está avanzando muy rápido. Creo que hay un ejemplo fascinante donde vimos un giro real por parte de la administración de Donald Trump hace apenas un par de semanas. Durante mucho tiempo, él quiso prohibir que Nvidia vendiera sus microchips avanzados a China. Luego, básicamente cambiaron de postura y dijeron, bueno, nos hemos dado cuenta de que al prohibirles, básicamente estamos incentivando a China a innovar. Así que ahora vamos a permitir que Nvidia vuelva a vender los chips H20 a China, porque no queremos ceder todo ese mercado a China. Ese mercado es una industria de 15,000 millones de dólares. Así que ya sabes, para Nvidia, que es la mayor empresa de Estados Unidos, de hecho la mayor empresa del mundo ahora, con una capitalización bursátil de 4 billones de dólares, para Nvidia, Jensen Huang estaba muy contento porque ha ido frecuentemente a Pekín diciendo, miren, queremos venderles nuestros chips. Y creo que para Jensen, él dijo que a medida que el mundo avanza en IA, es estupendo. China debería avanzar, Estados Unidos debería avanzar, y ojalá todos puedan avanzar con chips de Nvidia. Así que de nuevo, tienes a Jensen Huang, un empresario estadounidense,
Creo que nació en Taiwán, de origen taiwanés, pero ciudadano estadounidense, CEO de la mayor empresa tecnológica del mundo, abogando por más comercio y una mejor relación entre Estados Unidos y China. More trade and a better relationship between the US and China. No, I mean, the business community is usually all for. Quiero decir, la comunidad empresarial suele estar a favor de mejorar las relaciones internacionales para abrir mercados y mantener las cadenas de suministro en funcionamiento. Así que no hay duda de que las empresas estadounidenses y chinas, obviamente, querrían cooperar. La cuestión entonces es hasta qué punto el sistema político permite que esto ocurra y en qué condiciones. Pero quizá, déjame preguntarte sobre estas restricciones comerciales que el señor Trump está intentando imponer, y también sobre lo que hemos aprendido a través de ellas, ¿verdad? Quiero decir, todo esto es realmente fascinante ahora mismo, que Estados Unidos esté recurriendo a los aranceles, que ya sabes, la forma clásica de utilizarlos, es decir, vamos a desarrollar industrias estratégicas, o debido a la importancia de ciertos grupos políticos, necesitamos proteger determinados mercados. Tenemos que asegurarnos de que nuestros agricultores no salgan perdiendo, porque si no, vamos a perder poder, y así sucesivamente. Así que se utiliza como un instrumento muy detallado en sectores muy específicos. El señor Trump ha empezado a utilizarlos básicamente como una especie de sanciones ligeras. Es como decir, vale, vamos a castigar vuestra industria exportadora aprovechando nuestro dominio del mercado. Y esto parece estar funcionando con Europa, Japón y un par de países más pequeños en el sudeste asiático. Pero no está funcionando con China. E India y Brasil también están diciendo, mira, ya no vamos a aceptar esto. Y estos son, en cierto modo, los estados BRIC. Y China incluso redobló la apuesta y dijo, ah, sí, ¿queréis castigarnos así? Pues, ¿qué tal si dejamos de venderos tierras raras? Y de repente, el señor Trump tuvo un despertar muy brusco, al ver que necesitamos todo eso en nuestra industria de defensa y que ni siquiera podemos fabricar armas sin los chinos. Entonces, ¿qué opinas de esto? De lo que estamos aprendiendo de las guerras arancelarias, si queremos llamarlo así. Sí, quiero decir, creo que es una gran pregunta. ¿Sabes qué estamos aprendiendo? Porque ya sabes, lo que he aprendido, y creo que lo que hemos visto en los últimos, ya sabes, 6 meses de la presidencia de Donald Trump, es que ha habido mucha inconsistencia. Y creo que eso es algo en lo que, por ejemplo, cuando hacemos negocios, ¿qué queremos? Queremos tener la capacidad de prever el futuro. Queremos estabilidad, especialmente cuando se trata de empresas multimillonarias que tienen fábricas en todo el mundo, que envían pagos a todo el mundo, que envían inventario y que tienen todo este comercio internacional en marcha. ¿Quieres poder ver cómo será el futuro? Y creo que con Trump y esta política de aranceles intermitente se ha generado mucha inseguridad para el futuro y mucha incertidumbre, inestabilidad. Y creo que realmente es un entorno muy difícil para hacer negocios. Ya se empieza a ver que muchas empresas estadounidenses, por ejemplo, han comenzado a retirar sus previsiones para el segundo y tercer trimestre. Han dicho, miren, no podemos dar previsiones en este momento, porque no sabemos cuáles van a ser realmente los aranceles. No sabemos cómo va a influir esto en nuestro negocio. Por ejemplo, Ford Motor Company ha pagado alrededor de $800 millones en aranceles solo en el último trimestre. Acabo de ver un tweet de Mike Pence, el ex vicepresidente. Déjame buscarlo rápidamente. Él había comentado, sí, Ford pagó $800 millones en costes de aranceles durante 3 meses, a pesar de fabricar la mayoría de sus coches en Estados Unidos. Así que empiezas a ver que eso tiene una influencia tremenda en los resultados, ¿verdad? Quiero decir, de repente hay un coste de $800 millones que Ford tiene que asumir. Y lamentablemente, esto nos lleva de nuevo a nuestros estadounidenses de mente simple. Y lo digo con respeto hacia mis compatriotas. Pero de nuevo, tenemos al presidente de Estados Unidos diciendo ahora mismo que miles de millones de dólares de ingresos están entrando en el país desde todo el mundo.
is pouring into the country from around the world. These tariffs are amazing. And his Estos aranceles son increíbles y su comunidad piensa, esto es increíble. Sabes, estamos ganando tanto dinero de todo el mundo. Pero de nuevo, son los estadounidenses y las empresas estadounidenses quienes están pagando la tasa del arancel. Mira Ford. Esa empresa está pagando al gobierno de Estados Unidos $800 millones en aranceles. ¿Y quién va a pagar eso? Obviamente el consumidor de Ford. Si vas a comprar un Ford o una camioneta, ese precio aumentará debido a los aranceles, así que al final tú serás quien lo pague. Pero no vemos eso en Estados Unidos. Sabes, mucha gente no puede procesarlo. Y me sorprende bastante cuánta gente no se da cuenta de esta economía básica sobre cómo funcionan realmente los aranceles. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta que tengo? Porque vale, esto es una parte, pero ¿no es la implicación lógica de la política del señor Trump que está obligando a otros países a invertir en Estados Unidos? Porque en su mente parece como si estos países pudieran simplemente entregar el dinero en efectivo, pero no es así como funciona, ¿verdad? Van a comprar acciones estadounidenses, bonos, tierras, empresas y fábricas. Así que, básicamente, de lo que estamos hablando es de que Donald Trump está obligando a los inversores extranjeros a poseer activos estadounidenses, acciones de empresas y demás. Y eso no va a llevar necesariamente a una situación en la que Estados Unidos diga, oye, ¿por qué de repente tanta parte de nuestra industria está siendo propiedad de los japoneses, los alemanes, los europeos e incluso los brasileños, si alguna vez se suman? ¿No es esto estratégicamente entregar activos a extranjeros? Bueno, esa es una buena pregunta, Pascal. Quiero decir dos cosas, porque me has recordado algo antes, cuando hablaste de aranceles. Sabes, los aranceles usados de manera específica creo que pueden ser realmente beneficiosos. Y como dijiste al principio, si se utilizan de forma muy estratégica y se dirigen a una industria concreta, lo que nunca hemos visto, por ejemplo, es que un presidente o un país imponga aranceles generalizados a países enteros en todos los sectores, ¿verdad? Esa es la diferencia. Los aranceles de Trump son muy manipuladores y en realidad son una especie de, ¿cuál es el término que busco? Es como una forma de, es un ataque malicioso a un país. Básicamente es un gran ejemplo. Realmente lo es. Realmente es una forma de sanción y es un ataque muy malicioso contra el país. De nuevo, volvamos al 2 de abril, el Día de la Liberación. Todos los países del mundo fueron grabados con aranceles. Quiero decir, mira a Camboya. Ahora tienes un arancel del 90% sobre cualquier cosa que venga de Camboya. Ahora vamos a dar un ejemplo a los invitados. Viví en Canadá durante 5 años. Por ejemplo, los canadienses, muy famosos por su jarabe de arce, una industria muy importante en Canadá, imponen aranceles al jarabe de arce que viene de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es una industria muy específica a la que están apuntando, porque en Estados Unidos, el estado de Vermont produce jarabe de arce. Así que, si estás en Estados Unidos y quieres auténtico sirope de arce, lo conseguirías del estado de Vermont, que es muy famoso por su sirope de arce. En Canadá, todo el país tiene sirope de arce por todas partes. Es una industria enorme. Y obviamente para Canadá, como es una industria tan vital para los canadienses, aplican aranceles a ese sector específico procedente de Estados Unidos, porque no quieren que los estadounidenses compitan. Ese sería un ejemplo de un arancel que funciona y que tiene un motivo concreto. Y creo que si lo analizamos así, todos podemos entender, vale, tiene sentido. Entiendo por qué el gobierno canadiense pondría un arancel al sirope de arce. No es Canadá diciendo, vamos a imponer aranceles a todo lo que venga de Estados Unidos, ni viceversa. Así que creo que lo otro que realmente entra en conflicto con esto, Pascal, es que vemos a Donald Trump aplicando diferentes niveles de aranceles y diferentes cláusulas para los aranceles. Por ejemplo, cuando Canadá dijo que quería reconocer a Palestina, Donald Trump fue inmediatamente a Truth Social y dijo, he oído que Canadá ahora quiere reconocer a Palestina.
Bueno, eso va a influir en vuestros aranceles, así que os va a resultar más difícil negociar. Mientras tanto, por ejemplo, Francia, Irlanda, Noruega y España han dicho que reconocerán a Palestina, y Donald Trump no tiene ningún problema. No hay aranceles adicionales para ellos. Y en el caso de Brasil, Brasil tiene un proceso judicial en marcha contra el expresidente de derechas. A Donald Trump no le gusta eso, porque de alguna manera se identifica con la situación, ya que él mismo ha pasado por procesos judiciales y demás. Así que dijo, os voy a poner un arancel del 50% si este proceso judicial continúa. Vaya, increíble. Sí, y ese es un ejemplo muy claro de injerencia en los asuntos internos de una nación soberana. Quiero decir, no puedes imponer aranceles a un país porque no te gusta que estén juzgando a un expresidente. Y la cuestión es que ese expresidente es un aliado muy cercano de Trump. Estuvo en la Casa Blanca, es un gran admirador de Trump. Así que se puede entender por qué Trump le sería tan leal. Trump quiere lealtad y recompensará a cualquiera que se mantenga fiel a él. Pero en el momento en que no le seas leal o le cuestiones, estás acabado. Así que ya sabes, Donald Trump ahora mismo está actuando en Estados Unidos como un emperador, como un rey, y tienes que complacer al rey o te expulsan de la corte. Es una situación muy difícil ver a la democracia más reconocida del mundo comportándose de esta manera. Y de nuevo, ves algo similar cuando, por ejemplo, van a imponer un arancel adicional del 50% a la India porque están comprando petróleo ruso. Bueno, sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos, hasta el día de hoy, sigue comprando Rusia, ¿verdad? Todavía tenemos que comprar uranio a Rusia para abastecer nuestra propia industria nuclear en Estados Unidos. The New York Times escribió un artículo fascinante sobre esto. Así que, de nuevo, existe este doble rasero en el que la India dice, oye, podéis criticarnos por comprar petróleo ruso, pero al final del día necesitamos energía. Y si hay una oportunidad de comprarla, la vamos a aprovechar. Mientras tanto, vosotros también estáis comprando energía. Necesitáis uranio para vuestros reactores nucleares en Estados Unidos, donde el 25% del país obtiene electricidad de la industria nuclear. Entonces, ¿habéis dejado de comprar uranio a Rusia? No. Sí, pero sabes, lo bonito de esto es que hace que la hipocresía sea tan obvia que simplemente ya no se puede ocultar. Quiero decir, no cabe detrás de ningún tipo de cortina. Pero también nos deja con una sola cosa, que es el reconocimiento del hecho de que el país, que durante tanto tiempo, durante la Guerra Fría y en la era posterior, gritaba a los cuatro vientos, libre comercio, libre comercio, libre comercio, todos al OMC, igualdad de condiciones y globalización. Ha dado un giro de 180 grados, o de 360, como diría el exministro de Asuntos Exteriores alemán. Exacto, perdón. ¿Pero dónde nos deja esto? Sabes, porque ahora tenemos al emperador Trump. Y lo curioso es que con la política exterior de Estados Unidos, incluso si los demócratas se oponen a esto, sabemos que los presidentes sucesivos tienden a no revertir ciertos elementos en política exterior que antes criticaban. ¿Dónde nos deja esto? Ahora que tenemos la mayor superpotencia. Y yo diría que Estados Unidos sigue siéndolo, aunque China está muy cerca en este momento, tratando el comercio mundial como el lejano oeste, ¿verdad? El que dispara primero, gana. ¿Qué implica eso para los demás? Pongamos el caso de China. ¿Cuál es el enfoque de los chinos, también junto con los BRICS, para intentar lidiar de alguna manera con este hecho que tenemos? Bueno, creo que lo que vas a ver, Pascal, es que más países van a girar hacia China y, de hecho, van a hacer más acuerdos comerciales. Así que creo que BRICS sigue ganando impulso cada mes, cada año. Se hace más grande. Hay más interés por parte de la comunidad. Y sabes, normalmente hago muchos vídeos sobre BRICS porque me parece un tema muy fascinante. Y lo que siempre noto es que cada vez que hago un vídeo sobre BRICS, leo los comentarios
Increíble cuánta gente de todo el mundo tiene sed de esto. Tienen hambre de esto. Quieren que BRICS tenga éxito. They're hungry for this. They want to see BRICS succeed. And I get comments from Brazil, from Africa. Y recibo comentarios de Brasil, de países africanos, de Oriente Medio, del sudeste asiático, de todo el mundo, donde la gente realmente quiere que los BRICS tengan éxito y que intenten hacer algo diferente, romper de verdad con Estados Unidos y con este férreo control del poder. Así que creo que lo que has visto es muy interesante. Por ejemplo, Modi de la India va a programar ahora su primera visita de Estado con Xi Jinping en 7 años. Estas adicionales de Trump. Así ves que Trump realmente es cercano a la India. Y este es un caso interesante, porque durante muchos años en Estados Unidos siempre hemos visto a la India como una herramienta que básicamente podríamos usar para intentar, ya sabes, contener a China o intentar, como queremos tener a la India de nuestro lado. Y la India siempre ha practicado una diplomacia de intentar trabajar con ambos bandos, ¿verdad? Quieren, por supuesto, tener una buena relación con Estados Unidos, pero aún así van a mantener una relación con China. ¿Sabes? Tanto Modi como Xi Jinping se reunieron el año pasado y dijeron, mira, dejemos a un lado nuestros desacuerdos fronterizos. ¿Sabes? La frontera entre India y China, hemos tenido algunos enfrentamientos allí. Es hora de resolver eso. Avancemos a partir de esto. Y luego ves, por ejemplo, a Brasil. Curiosamente, leí un artículo a principios de esta semana que decía que las carnes brasileñas empezarán a importarse en Japón por primera vez en 20 años, ya que había un problema con todos estos aranceles. Y entonces vi otro artículo esta semana, donde creo que eran 153 exportadores brasileños de café, porque les han puesto aranceles, y básicamente su mercado en Estados Unidos se está secando, que en realidad han pivotado todos hacia China. Así que China los recibe con los brazos abiertos, y China es ahora mismo la nación cafetera de más rápido crecimiento en el mundo. Así que hay mucho mercado para que estos tostadores brasileños produzcan sus granos y los envíen a otros lugares. Así que creo que lo que realmente estás viendo aquí es que ya sabes, especialmente desde China, acabo de estar allí durante 6 semanas, viajando. Viajé a 7 ciudades diferentes, reuniéndome con distintas empresas, con clientes, y básicamente intentando captar cómo es China en 2025. Lo que realmente siento, Pascal, es que los chinos del sector manufacturero están definitivamente preocupados por los aranceles. Sin duda ha sido un golpe, pero no es algo que vaya a acabar con su negocio. Por ejemplo, los chinos son muy astutos. Saben que alrededor del 16% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Ahora bien, el 16% es una cantidad significativa, pero no es una cantidad que vaya a llevar a la quiebra a tu empresa. Dicho esto, el mayor socio comercial es la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. De hecho, ese es el mayor grupo comercial de China. Así que vemos un aumento del comercio con Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, estos países que también están creciendo mucho. Construyamos una mejor relación con la India. También queremos tener una relación mucho mejor en Sudamérica. Brasil es nuestra principal economía allí. Así que se empieza a ver mucho más comercio y muchos más acuerdos en marcha. Y de nuevo, creo que con Donald Trump, a medida que siga por este camino, solo impulsará más negocios hacia China. Y China simplemente dirá, miren, vamos a seguir diversificándonos, haciendo más comercio con muchos otros países del mundo. Sí, eso es lo más probable. Por otro lado, también diría que es poco probable que China renuncie por completo a intentar operar en el mercado estadounidense, y viceversa. Por mi propia investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, puedo decirte que los países neutrales nunca quisieron dejar de operar, ni siquiera en los mercados más lejanos. Los suizos siempre tuvieron interés en estar en el mercado japonés. No porque fuera grande, era pequeño, como entre el 1% y el 2%. Pero las empresas que operaban allí
obtenían buenos beneficios y seguían presionando para mantener esa relación. Entonces, ¿cómo crees que las empresas que están muy expuestas al mercado estadounidense, las empresas chinas que están muy expuestas, cómo crees que intentarán navegar esta situación? Porque hay diferentes estrategias. Y permíteme darte un ejemplo. En los años 80, Estados Unidos ejerció mucha presión sobre Japón, porque Japón estaba, en cierto modo, en la posición en la que está China hoy. Incluso hubo congresistas estadounidenses que rompieron grabadoras Sony japonesas en el Capitolio. Obligaron a los japoneses a aceptar restricciones comerciales voluntarias, restricciones a la exportación, y Japón exportó voluntariamente menos coches. Pero lo que hicieron fue que, en lugar de exportar muchos coches baratos, empezaron a exportar solo unos pocos, pero muy caros, coches de alta gama, en los que los márgenes de beneficio eran mucho mayores. Así que el resultado final fue que empresas japonesas como Honda y Toyota seguían ganando más dinero que antes, pero los consumidores estadounidenses ya no tenían acceso a coches japoneses baratos. Así que hay formas de afrontar esto. ¿Qué prevés tú? ¿Cómo crees que las empresas chinas intentarán navegar esta situación? Bueno, hay algo interesante. He hablado con algunos clientes y empresarios que conozco y voy a mencionar un par de cosas. La primera es que los chinos son muy astutos, así que ya han encontrado muchas formas de sortear esto. Por ejemplo, ¿has visto cómo la cantidad de exportaciones de China a Vietnam se ha disparado en los últimos 6 meses? Ahora, seamos muy sinceros aquí. ¿Sabes lo que está pasando? Muchas exportaciones se envían a Vietnam y luego se trasladan a Estados Unidos. También hay empresas enteras que básicamente se han creado para ayudarte a ayunar en los aranceles. He tenido un par de amigos aquí que son empresarios en Estados Unidos y están muy preocupados por esto. Y esto es algo que siempre me resulta muy fascinante, Pascal. Los mayores defensores de los aranceles suelen ser los trabajadores de clase obrera, que de nuevo no hacen negocios en este escenario internacional. Simplemente trabajan en sus empleos de 9 a 5. Son los ciudadanos estadounidenses promedio, que van a la oficina, vuelven a casa, disfrutan de un partido de fútbol, se toman una cerveza, simplemente estadounidenses comunes. Son ellos quienes realmente conectan con Trump. Son ellos quienes de alguna manera creen en la historia que Trump les está contando. Sin embargo, cuando hablo con los empresarios aquí en Estados Unidos, que han viajado por todo el mundo, que siguen viajando por todo el mundo y van a Europa y a Asia, y que realmente están facilitando el comercio global, son ellos los que están muy preocupados por los aranceles. Tengo un amigo que trabaja en la industria química, así que trata con muchos productos químicos de alto nivel para diferentes sectores. Me dijo, ¿sabes, Cyrus? Es muy estresante. Tengo un contenedor que viene de Shanghái y tengo a mi empleado diciéndome, mira, no sabemos cuál será el arancel. Ahora mismo está en medio del Océano Pacífico. Podría ser un 30%, podría ser un 60%, podría ser un 20%. No tenemos ni idea hasta que, ya sabes, llega al puerto. Y entonces él dice, vaya, ahora tengo que pagar esta enorme factura de impuestos al gobierno de Estados Unidos. Pero lo que ha conseguido hacer, y lo que han hecho muchas otras empresas, es encontrar compañías chinas que son capaces de encontrar la manera de esquivar estos aranceles. Si hay voluntad, hay manera, y ahí es donde los chinos se han vuelto muy astutos otra vez. Así que puedes intentar hacer esto, pero los chinos seguirán exportándolo. Y de nuevo, son los consumidores estadounidenses quienes lo quieren. Esta es la clave. Todo el mundo es muy patriótico y quiere comprar productos estadounidenses hasta que llega el momento de sacar la tarjeta de crédito y hacer la compra. Ese es el tema. Todo el mundo dice que quiere comprar productos estadounidenses y no productos extranjeros. Pero la prueba, y esto se ha demostrado en muchos estudios de caso, es que solo somos patriotas hasta que llega el momento de pagar.
Y cuando te das cuenta de por qué nuestras empresas estadounidenses se fueron a China en primer lugar, ves que básicamente yo veo la idea de Donald Trump como una idea muy patriótica. Le doy crédito por eso. Mira, yo quiero recuperar los empleos estadounidenses. Quiero que Estados Unidos prospere. No hay nada de malo en crear más empleos para Estados Unidos y mejorar la calidad de vida en el país. Por supuesto, eso es lo que todo presidente debería intentar hacer por su nación. Pero también es muy poco realista decir, ya no vamos a comerciar con China. Simplemente traigamos todas las fábricas de vuelta y construyámoslas aquí. No funciona así. Así no está configurada nuestra economía global en 2025. Y una de las cosas fascinantes es que el comercio es un poco como el agua. Siempre encuentra una manera de fluir. Y si se bloquea, simplemente espera hasta que puede volver a fluir, ¿verdad? 100%. El problema en Estados Unidos es que estos trabajadores de cuello azul realmente perdieron poder adquisitivo, ¿verdad? De hecho, sufrieron una disminución de la riqueza disponible. Y si miras cómo vivían las personas que fabricaban cosas en Estados Unidos en los años 50 y 60, y cómo pueden vivir en los años 2010 y 20, ves que algo salió mal internamente. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Estados Unidos intente abordar estas discrepancias internas de riqueza, donde de nuevo, los 100 principales básicamente poseen entre el 30 y el 40% de todo el país, mientras que la base es una locura? Y lo que... Creo que, lamentablemente, la forma en que está configurado nuestro sistema capitalista ha producido estos multimillonarios excepcionales que tienen una cantidad de poder tremenda. Si miras lo que llamamos las 7 magníficas, Amazon, Nvidia, Google, Facebook, Tesla, Microsoft, tus 7 empresas más grandes, eso representa alrededor del 40% del mercado bursátil. Así que, si piensas en todo el mercado de valores estadounidense, aproximadamente el 40% está compuesto por estas 7 acciones. Y si observas a estos directores ejecutivos, todos son obviamente muy influyentes. Su patrimonio neto combinado supera con creces el $1 billón. Pero quiero decir, cada uno de ellos tiene cientos de miles de millones de dólares en patrimonio neto. Y curiosamente, la mayoría de ellos estaban en el escenario con el presidente Trump durante la investidura. Viste a Zuckerberg allí, viste a Jeff Bezos, viste al CEO de Google. Así que quiero decir, todos ellos estaban en el escenario con Trump. Y creo que lamentablemente, lo que es muy interesante, especialmente en Estados Unidos y en nuestro sistema político, es que es un sistema de paga para jugar. Tienes que tener una cantidad tremenda de dinero para tener éxito en la política estadounidense. Entonces, ¿veo que esto se esté abordando? No, lamentablemente, veo que la brecha solo se hace más grande. Y seguimos viendo eso. Pero quiero decir, aquí en 2025, mira lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos 5 años desde el COVID. La inflación ha subido muchísimo. Y hay muchas ideas erróneas sobre eso, porque el gobierno publica una cifra diciendo, vale, la inflación solo ha subido un 2%. No es gran cosa, un 2% de inflación. Pero el problema es que, si realmente miras el coste de los productos, el coste real de la vida, ve a tu supermercado y compra tus 20 productos esenciales. Compara ese coste de 2020 a 2025. Es aproximadamente un aumento del 75%. Y no es una exageración. Quiero decir, en todos los ámbitos, el precio de los alimentos, el papel de cocina, cualquier cosa que sea una necesidad básica en Estados Unidos, ha subido considerablemente en los últimos 5 años. Así que, realmente, diría que después del COVID, o desde que ocurrió el COVID, ha habido este efecto bola de nieve, donde la bola no deja de acelerarse, haciéndose cada vez más grande. ¿Sabes? No veo que los salarios suban, no veo que el coste de la vida baje, es muy alto. Quiero decir, vemos que el mercado inmobiliario sigue siendo extremadamente inaccesible en muchos lugares. Desafortunadamente, Estados Unidos es un lugar donde tienes que tener dinero para poder sobrevivir.
Si puedes ganar buen dinero, entonces es un gran lugar para estar. Pero donde realmente se nota la presión es en las familias de clase trabajadora y bajos ingresos, esa clase de menores ingresos. Quiero decir, cada día están siendo más y más castigados. Si lo comparamos con China, ¿dónde están ellos? Quiero decir, han tenido el mayor milagro económico de los últimos 30 o 40 años en la historia de la humanidad, ¿verdad? 800 millones de personas salieron de la pobreza y entraron en la clase media. Por tu experiencia viviendo allí, y también por haber viajado recientemente, esto es así. Si comparas el ánimo de la clase trabajadora en China y en Estados Unidos, supongo que en China debe haber un optimismo enorme respecto al futuro. En realidad, lo que resulta realmente interesante es que he notado dos cosas concretas en este viaje que hice durante las últimas 6 semanas que han cambiado mucho solo en los últimos años. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la seguridad en China ha aumentado hasta un nivel aún más excepcional. Ya sabes, quiero decir, tú estás en Japón, Pascal. Sabes que por lo general, en toda Asia es muy seguro. Obviamente Japón es un país muy seguro, pero hemos empezado a ver algo en China que diría que casi refleja lo que ocurre en Japón, donde en la calle la gente aparca sus motos y deja las llaves puestas, sin sacarlas. Y luego, por ejemplo, al ir a una cafetería, una mujer deja su bolso en la barra o deja un portátil y luego va a pedir un café. Esto me resultó muy chocante, porque quiero decir, nunca, jamás harías esto en Estados Unidos. Ni siquiera podrías imaginar hacerlo. Y no es broma, a todos los que escuchan, aquí pasa lo mismo. En Tokio, la gente deja las llaves en el contacto y simplemente usa la cartera para reservar una mesa mientras va al mostrador a pedir un café. Es increíble. Así que empecé a hablar con la gente sobre esto y me decían, sabes, China ha mejorado muchísimo, ahora es incluso más segura. Antes ya era segura, pero ahora es como ultra segura. Está aún más reforzada. Estaba hablando con un taxista y te digo, si alguna vez estás en China y puedes hablar con los taxistas, o si tienes un traductor, son las personas más fascinantes con las que puedes conversar. Totalmente de acuerdo. Estaba charlando con él y le dije, tengo curiosidad, ¿cuánto dinero ganas al mes como taxista? Y me respondió, gano alrededor de 6,000 renminbi al mes. Y esto sería alrededor de quizá 1,000, justo alrededor de $1,000 estadounidenses al mes. Y le pregunté, ¿qué tal es eso para ti? Y él respondió, sabes, con 6,000 al mes, todavía puedes tener una buena calidad de vida aquí. ¿Soy rico? Por supuesto que no. ¿Vivo al día? Sí. Quiero decir, todavía ahorro un poco de eso. Pero ya sabes, mis necesidades básicas están cubiertas. Y añadió, eso es lo bueno de China. Por ejemplo, el Internet de alta velocidad. En Estados Unidos, para tener Internet de alta velocidad en tu casa, pagarías el equivalente a $120–130 al mes por tenerlo en tu hogar. En China esto costaría un par de dólares. Es extremadamente asequible. Miras tu teléfono. Además de eso, por tu teléfono pagas alrededor de $120 a $150 al mes, solo por Internet en casa. Y por tu teléfono móvil, probablemente pagues unos $300 al mes en Estados Unidos. Esto literalmente serían quizá $20 en China. Y como el gobierno chino dijo que tener Internet de alta velocidad en 2025 es básicamente como un derecho humano, quiero decir, tienes que tenerlo para sobrevivir en 2025. Esto no es negociable. Así que creo que el gobierno de China ha hecho un muy buen trabajo haciendo que las partes esenciales de la vida sean muy asequibles. Y cuando miras el coste de la comida, también es extremadamente asequible. Mira el transporte público, mira Internet, mira estas cosas básicas. Hasta un taxista que gana $1,000 estadounidenses al mes. Eso es increíble. De verdad te sorprendería.
Probablemente está ahorrando 200 o 300 dólares al mes de ese salario, pagando su vivienda y también cubriendo su vida diaria y otras necesidades. Así que lo que definitivamente diría Pascal es que para la clase baja, sin duda es mejor estar en China que en Estados Unidos. Y de nuevo, tuve esta conversación con un taxista, porque él decía, sí, pero solo gano el equivalente a $1,000 estadounidenses. ¿Qué obtienes? ¿Cuánto ganaría un taxista en Estados Unidos? Estoy seguro de que es quizá 5 o 6 veces más que eso. Dije, sería 5 o 6 veces más. Pero tus gastos no te lo podrías creer. Quiero decir, si eres taxista en la ciudad de Nueva York, ¿cuánto crees que pagarías de alquiler? Más la gasolina, que es cara. Es decir, todos estos costes. Sí, podrías ganar 6 veces más, pero tu coste de vida podría ser 20 veces mayor, o al menos significativamente mayor. Así que creo que siempre hay que tener mucha perspectiva. Y por eso creo que es tan importante viajar y ver eso, porque mucha gente en Occidente que critica dirá, ¿sabes qué? El salario medio en China es de $1,000 estadounidenses al mes. ¿Cómo puede alguien vivir con eso? Bueno, de nuevo, estás usando un salario chino y aplicándolo a la vida en Estados Unidos. Claro, eso nunca va a cuadrar. Pero si realmente entiendes cuál es el coste de vida en China y cómo vive la gente, vas a poder ver que en realidad es un buen salario y que hay mucho optimismo. Quiero decir, cuando camino por las calles de China, he estado en Pekín, Shangnam, Cantón, Shenzhen, Hong Kong. Hay un ambiente diferente en el aire. Quiero decir, lo que es muy interesante, Pascal, es el gran auge de las marcas locales, marcas chinas locales, que realmente se están volviendo muy populares. Te daré un ejemplo. Uniqlo de Japón, muy popular. Quizá hace 10 años, recuerdo la apertura de la tienda insignia en Shanghái, miles de personas dentro, todos queriéndola. Es de gran calidad, ¿verdad? Uniqlo es increíble. Productos de buena calidad a un precio muy asequible. Cuando volví esta vez, vi una nueva tienda china llamada Benlai. Y Benlai es básicamente el Uniqlo chino. Es exactamente el mismo concepto. Quiero decir, parece casi una imagen especular, pero es chino. Así que fui allí, y los precios son incluso mejores, y la calidad es fantástica. Pensé, vaya, voy a comprarme unas camisas aquí, voy a comprarme ropa de deporte, y voy a comprar un montón de cosas en esta tienda. Esa tienda estaba llena, así que ves un cambio que está ocurriendo. Cuando fui por primera vez a China en 2007, la gente no quería comprar ropa china. La gente no quería comprar marcas chinas, ¿verdad? Quiero decir, Adidas, Nike, obviamente los teléfonos móviles de Apple, todo lo que fuera occidental se consideraba un lujo y querías tenerlo. Sabes, antes era mucho más atractivo llevar las zapatillas Adidas más nuevas que el equivalente chino. Pero ahora están surgiendo marcas chinas y se percibe este cambio en el consumidor. Creo que muchos chinos, especialmente los jóvenes, son muy patrióticos. Están muy orgullosos de ser chinos. Y creo que esto también es consecuencia de los aranceles de Donald Trump. En realidad han inspirado a la generación más joven, que está abrazando de verdad sus raíces, su cultura, y simplemente diciendo, estoy muy orgulloso de ser chino. Compremos productos chinos, construyamos nuestra economía y hagámoslo a nuestra manera. Y si Estados Unidos quiere jugar a estos juegos, que jueguen. Pero no vamos a inclinarnos ni a dejarnos intimidar. Sí, yo también lo veo yendo por ese camino. Quiero decir, obviamente el éxito también generaría orgullo, un orgullo justificado por lo que se logra. Última pregunta. ¿Qué tan fácil es para las empresas extranjeras hacer negocios en China, en este nuevo entorno? ¿Ves algún peligro de que, ya sabes, pueda haber algún tipo de represión por parte del gobierno chino, diciendo, vale, ahora ve que estamos servidos de 6 distritos que operan aquí en Shanxi, porque no pueden haber represalias allí? ¿Existe riesgo? No lo creo,
Porque, quiero decir, déjame decirlo así, mi respuesta a eso es un no rotundo. La cuestión es que la economía de China no está en su mejor momento ahora mismo. No quiero dar la impresión de que vaya, la economía allí está en auge. China tiene sus propias dificultades, sus propios retos que está afrontando, pero diría que China está muy abierta a la inversión extranjera directa, a trabajar con empresas internacionales. También hemos visto esto con el gobierno chino, abriéndose a muchos más países al permitir la entrada sin visado a China. Y esto ha sido un avance muy significativo. Ahora hay 47 países exentos de visado, y eso ha transformado el mercado internacional del turismo. El turismo internacional hacia China está disparándose, mientras que, lamentablemente, en Estados Unidos, el turismo en realidad está disminuyendo. De hecho, esto lo vemos en la ciudad de Las Vegas, que es un muy buen barómetro para la economía estadounidense, porque si la economía de China va bien, la gente tiene dinero. Y si tienen dinero, vienen a Las Vegas. Vienen a jugar, a entretenerse. Pero ahora mismo, Las Vegas ha caído un 11% en comparación con el mes pasado. Es el sexto mes consecutivo de descenso en las visitas turísticas a Las Vegas. Y especialmente los canadienses y europeos no están yendo. ¿Sabes? A los canadienses les encanta Las Vegas. No están yendo por esto. Están boicoteando específicamente, ya sabes, a Donald Trump. Y ha habido casi como una pequeña recesión que ha comenzado aquí en Las Vegas por eso. Así que de nuevo, este es uno de los primeros signos de que empieza una recesión. La gente no va a Las Vegas porque los precios son demasiado altos y ya no tienen dinero. Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda allí. Pero ahora mismo no querrás dejar nada allí, ¿verdad? Es una escena muy diferente, sí. Bien, de acuerdo. Esto es algo que tendremos que seguir de cerca, porque realmente creo que estos aranceles y todo lo relacionado van a ser un problema importante con el que Estados Unidos va a tropezar. Pero está cambiando la forma en que operamos, la manera en que funciona el sistema comercial, el internacional. China y otros están tomando la delantera en la construcción del futuro. Y quizá volvamos a llamarle para que nos cuente qué está ocurriendo en la comunidad empresarial. Cyrus Janssen, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Pascal, amices, it's 2 out of 8 course,